sabemos, digamos, que la gestión de la innovación es un tema que ha crecido mucho en los últimos años. Queremos que se fortalezca, pero también sabemos que hay ciertas condiciones dentro del sistema de innovación mexicano que en muchos casos hay que estar sorteando, ¿no? Por lo que creo que sería muy interesante que nos pudieran dar algunos de sus experiencias, de los consejos de cómo han sorteado esto. Por lo que yo les preguntaría sobre algún proyecto en los que han participado ustedes y que sea pues emblemático, que nos puedan compartir de algunos de los retos que tuvieron que sortear y qué aprendizajes tuvieron. Tengo entendido que vienen de pues organizaciones un tanto distintas. Por un lado, pues GIDESI, tú como consultora tengo entendido, más hacia los dispositivos médicos que tienen ciertas particularidades por la regulación, etcétera. Así que si nos puedes compartir de algún proyecto que consideres emblemático y los aprendizajes que has podido tener a partir de la gestión de la transparencia tecnológica. Bueno, yo creo que en este punto de la transferencia tecnológica es un tema complejo y creo que desde el punto de vista de el estado que me ha tocado a mí ver cómo es que se está comenzando a trabajar el tema de transferencia de tecnología en México, es un tema que se está abordando y se está abordando de alguna forma, de una forma pues puntual, pero sí hay mucho trabajo que hacer. Les puedo hablar quizás a lo mejor ahorita de este proceso de tratar de difundir qué es el concepto de transferencia de tecnología, porque yo creo que es un tema que no es natural para las personas. Es muy complicado que una persona llegues y le digas, bueno, la transferencia de tecnología es el proceso mediante el cual tú llegas a comercializar una tecnología, y desde el punto de vista, yo creo que lo que nos abordan en la maestría, que es una innovación, yo creo que desde ahí en parte el punto medular de uno de los grandes retos que tenemos como gestores de la tecnología, en el punto en el que te dicen, una innovación no es aquella cosa que se hace diferente, sino es aquella cosa, o sea, como ingenieros quizás tenemos la idea desde un inicio de que hacer una innovación es solamente cambiar algo de un fierro, ¿no? Y yo creo que una de las grandes aportaciones que hay en la maestría a los ingenieros, por lo menos en mi caso, es eso, es modificar toda ese concepto y decir, bueno, una tecnología y una modificación de un aparato no es innovación. La innovación es cuando tú llegas a un mercado y esa mejora la logras comercializar. Entonces, desde ese punto de vista, el gran reto que creo que tenemos los gestores tecnológicos, y en uno de los proyectos que he estado trabajando en estos últimos 2 años, es en foros de difusión de la innovación, ¿no? Y impactar este concepto en industria o en empresas que al final de cuentas no hay un concepto generalizado ni siquiera que es la gestión tecnológica, ¿no? Entonces yo creo que el éxito de lograr vender lo que nosotros hacemos como gestores de la tecnología, de la planeación estratégica, de la generación de proyectos basados en involucrar una planeación estratégica medular en la que la empresa vea la innovación como un punto medular en la que ella pueda generar capital y que se pueda rentabilizar, es uno de los grandes retos. Entonces, precisamente, una de las cosas uno de los proyectos en los que he estado trabajando, los que hemos estado trabajando en la consultora en Rubik, es precisamente en esta parte de lograr posicionar el concepto en industria, y en la industria que por lo menos, bueno, que en mi caso es uno de los grandes intereses que tengo, ¿no? Que esto se logre difundir en empresas en las que sé que hay desarrollos tecnológicos, que hay empresas que han desarrollado y que están desarrollando tecnología médica, y que precisamente en este caso, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que no tiene la parte de la propiedad intelectual completamente definida, ¿no? Y ya está comercializando tecnología médica.
¿no? Entonces, para algunas personas podría ser algo que dices, bueno, es que esto está fuera de la cabeza porque como alguien que hace tecnología no tiene propiedad intelectual, ¿no? Y yo creo que bueno, desde mi punto de vista, una de las grandes cosas que tenemos que hacer es eso, difundir, y uno de los grandes retos que me he encontrado es la falta de conocimiento que hay todavía de ciertos aspectos que nosotros como gestores tecnológicos se nos hacen ya naturales por el tiempo y por la maestría, pero que hay personas bueno, que hay sectores y hay puestos estratégicos a los que hay que llegar y evangelizar o dar a conocer. Correcto. Muchas gracias, Rocío. Edson, ¿qué nos puedes comentar sobre algún proyecto que tú consideres emblemático, que hayas aprendido, que hayas tenido que sortear algunos retos? Bien, sí. Antes de contestar la pregunta, me gustaría saber quiénes de aquí son estudiantes o quiénes acaban de egresar. ¿Pueden levantar la mano? ¿Estudiantes y egresados? Ok, bien. Me interesa saber y detectarlos en el público porque, bueno, este evento se trata de eso, de estudiantes y egresados, ¿no? Entonces, a veces brillan por su ausencia. Ahorita, afortunadamente, hay algunos y me interesa, ¿no?, que el mensaje que yo les dé, pues les llegue, ¿no? Y si tienen dudas o tienen comentarios, ya lo dijeron al final, pueden acercarse y con confianza. Pero al menos ahorita sí me interesaba saber dónde están y de hecho sí hay, ¿no?, aquí estudiantes. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Me interesa comentarles un caso emblemático que sucedió en la OTT de SIDESI y que fue el cúmulo de experiencias o de conocimientos consolidados en el término de cómo como gestor tuve que estar lidiando con ciertos problemas o ciertas barreras. Y les voy a poner un pequeño breviario, un pequeño introductorio de qué es a lo que voy. La OTT SIDESI se formalizó en el 2014, que es cuando yo llego. Todo el trabajo que se hizo desde ese año ha contribuido a generar o a sistematizar procesos dentro de la OTT y dentro de la interacción con las áreas internas del centro. ¿Qué es lo que sucedió durante 3 o 4 años? La OTT se empezó a dar a conocer en el medio a través de ciertas estrategias de difusión y de marketing, tanto interno como externo. Eventualmente quizá va a haber oportunidad de platicar de eso, pero a lo que voy es, hasta hace 6 meses o un año prácticamente, CONACYT encargó un estudio importante a la OTT del centro. Y eso como muestra del trabajo que se está haciendo en SIDESI y en la OTT, ¿no? El trabajo básicamente era hacer un estudio sobre las prácticas de vinculación dentro del sistema CONACYT. Entonces, desde ahí vemos, ¿no?, la importancia que tenía para CONACYT esta información y que se generara dentro de uno de los centros de investigación. Una de las primeras barreras a la cual nos enfrentamos en la oficina fue el tema de la edad. Yo les puedo decir, bueno, ahorita había mucha gente joven que seguramente están dentro del rango y lo que les puedo decir, esa va a ser su primer barrera, su primer reto. Cuando lleguen a algún lugar van a tener ustedes que de algún modo demostrar que son capaces y que tienen las habilidades necesarias para poder llevar a cabo un proyecto tan grande o tan ambicioso. ¿Qué les puedo compartir en este sentido? Bueno, son jóvenes y probablemente tengan muchas ambiciones. La estrategia más fácil que a mí me ha funcionado es demostrar que sí saben. Demostrar con resultados que ustedes pueden contribuir en algo de valor para las organizaciones. Esa primer barrera en este estudio que se nos encargó, tuvimos que tumbarla o tuvimos que mitigarla de muchas formas. Uno de los problemas que tuvimos fue que la OTT SIDESI, siendo gente joven, nos enfrentamos a barreras con las OTTs de otros centros de investigación. Muchos centros de investigación, bueno, algunos centros de investigación, mejor dicho, nos empezaron a poner ciertas barreras o ciertas limitantes, incluso al punto de no permitirnos dejar hacer el trabajo. Mucha gente seguramente les va a poner barreras, mucha gente seguramente les va a poner el pie, pero deben de ser inteligentes y saber cómo sortear esos problemas.
El segundo tema que yo considero importante a compartirles es cómo dentro de sus organizaciones van a hacerse escuchar para demostrar que son de valor. Inicialmente en la Oficina de Transferencia Tecnológica del Centro hubo mucho apoyo de parte de la Dirección General y eso ayudó bastante. Sin embargo, para poder lograr tener la credibilidad, lo que se tuvo que realizar fue un diagnóstico interno a través del cual todos los clientes internos conocieran a la oficina. Ese también fue un reto muy grande porque si le suman que son gente joven y si le suman que son gente con poca experiencia quizá, muchas veces los investigadores van a creer que son quienes saben y que tienen la verdad absoluta. Entonces, ahí tienen que enfrentarse a ese otro tema, a ese otro gran reto. ¿Cómo hacen que este grupo de investigadores, de expertos técnicos o científicos hagan o asimilen la información que ustedes les den de valor? Ese fue el otro gran reto que tuvimos que sortear. Y en la elaboración de este estudio que les comento en particular, porque ya no solamente era tratar con nuestros clientes internos, sino era tratar con los clientes externos de otros centros de investigación o colegas de otros centros de investigación. Entonces, al menos estas dos grandes barreras, yo creo que son lo que me gustaría compartirles ahorita, porque tienen esas dos componentes, son gente joven y son gente que apenas está empezando. Quizá más adelante hay oportunidad de comentar más a detalle, pero bueno, ahorita con esto me quedo. Bueno, el proyecto que se me dificultó, yo trabajo en la UNAM y en la UNAM hay mucha burocracia en cuanto a cosas legales y administrativas. Entonces tuvimos un proyecto del PEI, de los de CONACYT, del Programa Estímulos a la Innovación, con una empresa que hace cal. Era un laboratorio nacional, no sé si conozcan estos laboratorios nacionales. El Instituto de Física tiene 3. Entonces, este laboratorio nacional hace investigación y conservación del patrimonio cultural, LANSIC, que aquí Lucía es su vinculadora, por cierto, Lucía Martínez. Pero antes de que estuviera Lucía, participé en ese proyecto y fue difícil, sobre todo los trámites administrativos, porque tú sabes que se necesita un convenio, que necesitamos ver las transferencias y todo eso. Entonces, la UNAM yo creo que no está tan ágil, no es muy eficiente que digamos como el IPN, en mi opinión. Entonces, ese es el máximo reto, porque había voluntad tanto de la empresa como de los investigadores, del investigador responsable y de todo el personal del laboratorio. Entonces, ese es el ejemplo como emblemático, porque fue el primero, ¿no? Ya después te ideas ciertas formas de tal vez hartarte o hacer más eficiente las cosas, como relacionarte, el capital relacional que decían en una de las preguntas, y saber explotar ese capital relacional para que salgan las cosas más rápido, ¿no? En ese sentido, pues es mi ejemplo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, está bien, excelente. Excelente. En estos casos, digamos, de personas como ustedes, que están participando en algunas organizaciones que están muy estructuradas, ¿no? Ya tienen sus formas de hacer las cosas y la transferencia es una actividad novedosa realmente que se acaba de instalar hace algunos años, ¿no? Realmente muchas de las instituciones más académicas están pues más puestas tanto para la docencia como para la investigación, pero no muchas veces para estar abiertos y dar servicios hacia la industria, ¿no? Me llama mucho la atención lo que comentas sobre tratar de agilizar las cosas cuando la burocracia y los trámites no te lo permiten, ¿no? Creo que parte de lo que has comentado tiene que ver con capital relacional como una de estas alternativas, ¿no? Y por el otro lado que nos comenta también Edson sobre el tener la credibilidad como gestores de transferencia de tecnología por la edad y para hacerse también escuchar en instituciones que están acostumbradas también a pues, hacer otro tipo de cuestiones, ¿no?
En algunos casos se ha comentado sobre las mejores prácticas que tratar de tener una voz interna, por ejemplo, con documentaciones de casos de éxito podrían ayudar también para la credibilidad, ¿no? Mostrar, bueno, sí soy joven, pero tengo experiencia en esto, tengo bastantes casos que muestran que estoy haciendo las cosas bien, que ya tengo primeros proyectos exitosos. ¿Nos podrían decir si ustedes tienen parte de estas prácticas también? ¿Cómo es que se muestran? ¿Cómo es que logran credibilidad tanto con sus instituciones y por supuesto con los clientes, ¿no? Que pueden ser grandes industrias muchas veces? Bien, respondiendo a esa pregunta, igual es un consejo. ¿Cómo ganas credibilidad cuando eres joven? Mi consejo más grande ahorita sería, si ustedes están todavía estudiando, a pesar de que digan que no se puede, ustedes deberían de estar ya buscando cómo poner en práctica sus conocimientos a la par. Sí se puede, en ese sentido, sí se puede y es factible, porque cuando ustedes ya encuentren un trabajo formal, les va a permitir haber avanzado un trecho importante para esta parte de la credibilidad. Que ustedes estén vinculándose, por ejemplo, con algún consultor que les dé la oportunidad, o ustedes mismos estar haciendo cosas por su lado, les va a empezar a dar esa credibilidad. Entonces, primera, no se esperen a que egresen, no se esperen a que tengan su título, ustedes ya pueden empezar a hacer cosas y las pueden empezar a hacer tanto solos como con alguien más. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo, que tengan la seguridad de lo que ustedes están haciendo. Como experiencia personal, cuando yo llegué a CIDESI, el reto fue cómo hablar de tú a tú con un investigador SNI 2 o SNI 3, que literal, como decimos en el medio, ¿no? Quizá aquí a algunos les pegará, pero eso de ser vaca sagrada, ¿no? De aquellos intocables con los cuales no puedes lidiar y nunca vas a ganar, ¿no? Entonces, eso es un reto bien grande porque a veces no escuchan. Entonces, la estrategia en este caso es llevar evidencia. O sea, si una persona tiene un grado de necedad muy grande, la mejor forma de hacerle ver que, si bien no está mal, pero sí que escuche razones, es llevar información. O sea, es decirle, mira, yo tengo evidencia de que tu invención no es factible, o yo tengo evidencia de que esto ya se hizo en otro lado, y ahí está. ¿Cómo te lo debaten? O sea, la forma en la que te lo debatan ya va a ser más bien rayando a la necedad, ¿no? Entonces, ese es otro consejo que les doy. Documéntense, investiguen antes de dar el paso. Hay veces que ustedes o las personas o nosotros mismos vamos avanzando y no prevemos o no visualizamos qué podría ser necesario eventualmente. Entonces también ese es otro de los grandes consejos. Prevengan o premediten qué podrían esperar de esa persona o de ese grupo de interés que pudiera tener alguna duda, ¿no? Sobre lo que ustedes estén haciendo. Entonces, esos son los dos consejos que yo les doy. Excelente. Rocío, Victoria, si quisieran complementar lo que nos dijo Edson. Claro. Desde mi punto de vista, yo creo que la credibilidad se gana de una forma gradual. Entonces, evidentemente, como cualquier cosa, es algo que no se va a lograr de un día para otro, y yo creo que una actividad de los gestores es precisamente tener esa integridad de generar esa credibilidad en la que tu trabajo es de calidad. Entonces, no se va a construir nada de la noche a la mañana. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los gestores de innovación en México es generar esa credibilidad y que esa credibilidad se sustente y se siga manteniendo, ¿no? Y yo creo que en las prácticas de consultores es muy importante, como en cualquier empresa o como cualquier negocio, generar este sentido de que lo que me estás vendiendo lo estoy encontrando en ti, ¿no? Y de alguna u otra forma, estamos en una situación en la que yo creo que generar esa credibilidad y no fallarle a las personas con las que estamos trabajando es un gran reto, porque al final de cuentas yo creo que una de las grandes cosas es enfrentarse y salir y hacer lo que hacemos, ¿no? Generar planes de trabajo y
hacer, por ejemplo, una postulación a un proyecto, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que mantener esta buena práctica de ser íntegros en lo que se dice y lo que se hace es una de las grandes cosas pilares que nos va a ir construyendo credibilidad, y evidentemente hay que sortear muchos retos en el camino, y que muchas veces hay que aprender sobre el mismo para llegar y cumplir con un proyecto, pero es parte de lo mismo, es parte de generar esta credibilidad en la que nosotros que tenemos que trabajar para que en algún momento, o bueno, para que esto siga o se mantenga de una forma adecuada, ¿no?, en el futuro. Correcto. Victoria. Algo muy rápido es, bueno, sí, tiene razón Edson, dar las evidencias, ¿no?, de los argumentos, hacerlo con calidad, y eso significa hacer las cosas bien. Como, bueno, gestores tecnológicos, tenemos diferentes herramientas que podemos usar. Entonces, lo que yo les recomendaría para tener mayor credibilidad es que hagan las cosas bien, o sea, no a la primera, sino todos sus análisis que estén bien, revisen todos los datos, porque eso es muy importante para el cliente, que pueden ser los internos, los del mismo centro o instituto, y también sus clientes externos. Así que eso es muy importante para generar la credibilidad y la reputación como gestor tecnológico. Excelente, correcto. Yo quiero agregar algo más. Por favor. Bueno, esto ya es algo más cuando ustedes ya estén ejecutando un proyecto o previo a. Parte de lo que les va a dar esa credibilidad también es que ustedes fijen claramente objetivos y fijen claramente tiempos. Lo que yo me he topado mucho con colegas internos y externos es que se comprometen a entregar algo en cierto tiempo y postergan, ¿no? Eso está muy mal. Entonces yo sí les invito a eso, evítenlo. Si ustedes planifican bien, si ustedes visualizan bien sus objetivos de un estudio, de lo que sea, eso les va a dar a ustedes una credibilidad enorme, porque no van a tener el pretexto clásico, ¿no?, de te lo entrego la siguiente semana. Eso se ve súper mal. Entonces, sí, consejo, definan bien objetivos, alcances y tiempos. Básico, eso es básico, pero a veces se pasa de largo eso. Excelentes recomendaciones, claro que sí. Ahora, ser un gestor de transferencia de la tecnología siempre tiene esta función de ser puente entre, por un lado, en dónde está el conocimiento, en la parte que se genera, y por el otro lado, quién lo recibe, ¿no? Se ha criticado muchas veces porque se piensa que se trata de empujar tecnologías que vienen de las instituciones, pero que no necesariamente han sido pensadas para las necesidades de la industria, ¿no? Como un technology push, ¿no?, tratando de ver a quién puedo vender lo que aquí hacemos, ¿no? Pero por el otro lado también está el reto de que la industria, como lo comentaron previamente, faltan pues algunas capacidades para poder planear, para seleccionar sus tecnologías, para poder decidir exactamente qué tipo de conocimiento y qué tipo de proyecto requieren para la vinculación, ¿no? En ese sentido, ¿qué recomendaciones podrían hacernos precisamente para colaborar con esta industria que también estamos seleccionando en muchos sentidos, porque también esto es nuevo para ellos, ¿no? ¿Cómo hacer también que colaboren, que sean abiertos, que se puedan definir muy bien los proyectos, porque en la medida que les impacte también a ellos, nuestro trabajo como personas de transferencia pues tendrá sentido, ¿no? Mientras no tenga rentabilidad lo que estamos haciendo, pues nos quedamos nada más con la venta de la tecnología, pero no con el efecto de la innovación, ¿no? ¿Qué nos podrían recomendar para la colaboración directamente con estas industrias donde estamos pues seleccionando sobre transferencia, sobre propiedad intelectual y todos los temas que están ahí alrededor? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, y evidentemente como intermediarios entre la parte de alguna forma académica y la industria, es que a todos les tenemos que hablar en su propio idioma. Y evidentemente a un empresario no le puedes llegar a hablar como una academia, porque un empresario hace negocios y lo que quiere una empresa es ganar dinero, y evidentemente
tú le tienes que resolver problemas a los empresarios y de alguna forma esa es la forma, desde mi punto de vista, en la que se le tiene que llegar a las industrias. Entonces, evidentemente también tienes que estar en su medio, evidentemente también tienes que meterte a la industria y navegar con ellos para lograr vender lo que tú haces. Correcto. Bien, en este caso yo veo algo recomendable, ya les había comentado, de que no se esperen a que ustedes egresen, ustedes ya podrían estar sondeando qué hay en el mercado y qué pueden hacer ustedes para el mercado. En ese sentido, yo lo ligo con las habilidades que ustedes vayan generando para cómo van a negociar. Esas habilidades en la escuela no las enseñan, ustedes deben de estarlas desarrollando. De entrada, a los que ya tienen actualmente su tesis o que ya están a punto de salir o ya son egresados, ¿cómo ustedes vincularon su proyecto de investigación? Esa yo creo que es la primera aquí. Si fue algo casual que ustedes tuvieran un proyecto ligado a una empresa, digo, pues qué bueno, pero yo creo que la mejor práctica es que ustedes salgan y lo busquen, que ustedes salgan y liguen su propio proyecto. Esa es una práctica que yo he visto muy poco en la mayor parte de las escuelas. A veces están acostumbradas las escuelas a decirle, aquí está mi cartera de proyectos, elige. Y no digo que esté mal al 100%, pero yo creo que lo recomendable es, de entrada, que ustedes vayan y busquen, que ustedes vayan y toquen puertas. Esa es creo que la primer gran recomendación ligado a esto, ¿no? De cómo yo voy a poderme ligar al sector industrial. Bueno, pues tengo que tener habilidades para ir y tocar puertas. Las oportunidades no van a llegar. Entonces, si lo vinculamos de este modo es, caso específico CIDESI, el centro es un caso diferente al de las universidades. Nosotros como centro de investigación tenemos un grado de burocracia mucho, mucho más bajo. Entonces nos facilita mucho el trato con las empresas. Pero ¿qué es lo que estamos promoviendo al interior de la institución? Bueno, hacer planes de marketing, hacer acercamiento con las empresas. La dinámica propia del centro implica que muchas empresas llegan, hacemos mucho marketing interno con nuestras áreas para que nos promocionen, para que nos promuevan. Entonces todo eso nos está generando pues que las empresas lleguen y nos busquen. Entonces, esas son las dos grandes, ¿no? De entrada, ustedes deberían de estar buscando en algún momento, vinculando y conociendo el entorno, y del otro modo, ya cuando estén en sus instituciones, pues ver qué alcances tienen. Hace rato ya lo dijo Victoria, la UNAM es muy burocrática, y sí, es súper burocrática. Entonces, yo he escuchado que de CIDESI se quejan es que el CIDESI es muy lento, y la verdad es que los tiempos son bastante buenos. Ahora no me quiero imaginar la UNAM, o el IPN, también ya lo viví yo. Entonces, eso mata el interés de las empresas. Entonces, si ustedes llegan a caer en alguna institución, alguna universidad, se van a enfrentar a eso. ¿Cómo lo van a mitigar? Bueno, cada institución tiene sus estrategias, ¿no? Pero en ese sentido, ahí está el gran reto también. Bueno, en mi caso, las industrias, bueno, sí, las empresas, el tipo de empresas que van, son empresas que tienen un conocimiento científico y tecnológico un poco más alto que el promedio, ¿no? Por ejemplo, que manufactura. Entonces, el consejo que podría dar en ese sentido, en mi experiencia, porque es la experiencia que he tenido ahí en el Instituto de Física, es, a diferencia de lo que tú dices, ¿cómo te llamas? Perdón. ¿Lucero? Lucero, a diferencia de lo que dice Lucero, que hay que venderles negocio y todo, en este caso yo les tengo que vender la ciencia, o sea, hablarles y decirles, mira, esto hace, y en términos, no como lo dice mi investigador, pero un poco más de ciencia, tal vez, de divulgación, tal vez, o sea, bajarme un poco, pero ese es mi consejo también, que sean ñoños y empiecen a leer cosas de ciencia. No necesitan estudiar una carrera científica, pero sí lean mucho, porque los gestores tecnológicos necesitamos saber, como bien decía Edson. Entonces, métanle a conocer a qué significa física, biología, matemáticas sobre todo, sistemas complejos ahorita está también de auge. Ese es uno.
Y dos, atención al cliente, por supuesto. Es muy, muy importante la atención al cliente en el sentido de tanto eficiencia en tiempos, como ya lo decía, como trato, como cada gestor tecnológico tiene sus, como decía Edson, sus estrategias, pero tú sabes cómo le hablas a un cliente y a otro, ¿no? O sea, también a un investigador o a otro. Entonces, es con la práctica. Entonces, como bien también dice Edson, estoy referenciando mucho a Edson, pero ya lo dijo todo. Háganlo de una vez, háganlo en el tercer semestre. En mi caso, por ejemplo, yo estuve en el Instituto de Física haciendo mi tesis, pero de esto, a partir del tercer semestre, fui con el director y le dije, no es cierto, le dije, oiga, yo hago esto, no sé qué, y es de atreverse y es de hacer las cosas, como dice, otra vez nada les va a llegar. Hagan, sean eficientes, sean prácticos y sean ñoños, ese es mi consejo. Excelente, muchas gracias. También se dice que los gestores tienen que tener toda una formación multidisciplinaria, ¿no? Tienen que saber de la parte técnica, quizá en algunas instituciones saber hasta la parte científica, ¿no? Conocer de los mercados destinos de la tecnología, ¿no? Lo que implica también conocer un poco a la industria, saber de propiedad intelectual y muchas otras habilidades también importantes, ¿no? En ese sentido, en su formación, también como pues egresados de la maestría de política y gestión del cambio tecnológico, ¿qué ventajas vieron con respecto a su formación cuando se toparon ya con el ambiente laboral? Tanto las fortalezas como pues alguna otra recomendación que nos pudieran dar ya de las habilidades que nos mencionaron previamente. Bueno, yo es una superventaja porque yo estudié física, ¿no? Entonces no conocía nada de economía ni de social ni de administración, ¿no? Como es en CIECAS. Entonces, mi formación en CIECAS sí contribuyó al fortalecimiento de mis capacidades, ¿no? Como gestor tecnológico. Pero también hay que buscar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no nos enseñan mucho cosas legales y hay muchas cosas legales que debes de saber, ¿no? Entonces, bueno, no sé legal, hay que buscar legal. Negociación, como bien decía Edson, negociación, dirección de habilidades directivas, bueno, pues hay que buscarlo, ¿no? Como tú dices, Leonardo, sí hay que ser multidisciplinarios y si no nos los da la maestría, hay que buscarlo. La maestría sí es profesionalizante, también es académica, pero necesitamos hacer más esfuerzos, ¿no? Entonces, en mi caso sí contribuyó un montón, pero no. Bien, sí, igual. Mi formación de ingeniero me ayudó mucho incluso a determinar bajo qué línea de las funciones de la gestión tecnológica quería desarrollarme. Inicialmente yo empecé con la parte de propiedad intelectual, porque me acomodaba muy bien. Yo veía los planos, veía los fierros y fácilmente identificaba ya con la formación de la gestión cuál era el área de oportunidad técnica. Tal vez no la comercial, pero sí la técnica en su momento. Entonces sí, me ayudó bastante el poder determinar de entrada qué camino seguir. Ese es un consejo también. Aquellos economistas probablemente se puedan ir a la parte más, les acomode más lo legal, ¿no? Tal vez la parte técnica les va a costar más trabajo. Tal vez la parte de mercado, o, no sé, áreas de ese tipo, ¿no? Dependiendo de su perfil, les va a ayudar mucho a colocarse en la función de la gestión tecnológica más adecuada. En mi caso, sí, me contribuyó mucho a la parte propiedad intelectual y estudios de vigilancia tecnológica. Entonces, en ese sentido, sí, me ayudó bastante. Incluso me ayudó a mi toma de decisión para decir, yo quiero trabajar en CIDESI, porque yo en CIDESI, siendo un área de transferencia, mi quehacer también implica visitar áreas, visitar laboratorios, visitar fierros, entonces eso a mí me encanta. La verdad es que en su momento cuando tuve oportunidad de entrar a despachos de propiedad intelectual, la verdad yo me imaginé en zonas, oficinas netamente del estilo, bueno, godines, digamos. O sea, de esos, ¿no? Que van con corbata, traje, o sea, eso a mí no me gusta, entonces yo dije, no, no quiero eso. Entonces, yendo así de sí es diferente, o sea, prácticamente vas con botas, vas al área, a los laboratorios, vas a visitar al investigador, a su lugar de trabajo, entonces eso está de lujo. Entonces sí, es parte de lo que puede contribuir
a incluso determinar, ¿no?, dónde quieren estar ustedes. Y sí, les va a ayudar bastante el echar mano de lo que ya tienen de formación y complementarlo con lo que les dé la gestión tecnológica que aprenden en la maestría para potenciarla. Entonces sí, eso es importante. Muchas gracias. Yo creo que una de las grandes aportaciones que dio el programa de la maestría, en mi caso, fue la amplificación de la visión que hay de un ingeniero a un gestor tecnológico. Creo que, y ya de forma laboral y profesional, creo que esta apertura de los conceptos es algo que para las personas con las que he colaborado ha sido de un gran aporte. Porque de alguna forma he trabajado con personas que están muy en la parte que han hecho transferencia de tecnología de una forma empírica, pero la parte de tener la transferencia o los conceptos claros de qué es la gestión tecnológica y cómo es que se mueve el Sistema Nacional de Innovación y todos estos aspectos ha sido una gran aportación de la parte nuestra como profesionales del CIECAS, porque de alguna forma lograr como tener un sentido a todo lo que ellos hacen y lo que han ellos hecho durante mucho tiempo, por ejemplo, en el caso del C3M, ¿no?, que son personas que han hecho transferencia y que han trabajado con dispositivos médicos desde hace 10 años y que han hecho comercialización o han intentado generar la comercialización de dispositivos médicos, y de alguna forma generar estos trabajos colaborativos con nosotros ha sido como tiene sentido esto por todo esto que tiene atrás, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, la maestría es lo que te aporta es esa gran visión, esta gran parte de política pública que de alguna forma nosotros como ingenieros no conocemos, y también de planificación y de generación de proyectos. En el otro sentido, estoy de acuerdo igual con Victoria. Sí, la parte legal es uno de los grandes puntos débiles que tenemos, creo que tenemos que trabajar. Y bueno, pues creo que sería todo. Excelente, muchas gracias por sus comentarios. Ahora, para la comunidad, digamos, de gestores de la innovación que nos encontramos aquí, tanto los que están formando como los que ya están laborando, nos gustaría preguntarles también qué áreas de oportunidad tenemos hacia el futuro como gestores y personas de transferencia de tecnología. Bueno, sí, es que desde hace rato quería darles también este consejo. La primer gran área de oportunidad que a mí me interesa compartirles es que si bien Ciudad de México es muy bonita y hay muchas oportunidades, también vean afuera. Yo les puedo compartir, en Querétaro hay muchas oportunidades y también les puedo compartir que mucha gente no se quiere ir. Entonces, de entrada, vean hacia afuera, no se encasillen en quedarse aquí a fuerza. Aquí ya hay mucha gente y la verdad es que vean hacia afuera, ¿no? Digamos, Querétaro, Aguascalientes, el norte, o sea, hay muchas zonas donde se requiere la gestión. Entonces, primer gran consejo, busquen en otros estados, hay muchas oportunidades en otros estados.